La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Pues bueno, como siempre, pues no sé si gusto, disgusto, saludarlo, no saludarlo, aquí al descendiente del chavismo, pero que asiste a la Fórmula 1 con tickets de 18,000 pesos. ¡Camarada! ¿Cómo estás? Fíjate que... Pues viene borracho todavía usted no, de la Fórmula 1. Me topé al comandante Borolas. Pero no, es un hecho que estábamos vendiendo los boletos. Fíjate que tenemos por ahí un suplemento de carreras en la jornada nacional y llegaron, gracias a los patrocinadores, bastantes tickets y a nosotros nos tocó en el sorteo que nos dieran unos preferentes. Obviamente, al ser un evento... pues para no pasar un mal rato de toparnos ahí a Calderón o otros pues Antonini, que ya resultó esta polémica en, a ver si Carlos nos puede decir una lista de los eventos en los que podemos ir los de izquierda, porque luego se enojan. ¿En qué lugar quedó este? Checo, séptimo. ¿Se dio buena pelea? Dio muy buena carrera, buena Checo carrera. Pérez. La carrera estuvo buena, pero bueno, pues ya que le está preguntando aquí el diputado Omar Carrera, le damos la bienvenida. Diputado, Carlos buenas Ray, noches. un gusto saludarlos, Ricardo. Gracias. Y Bueno, pues, espero que nos escuchan por las redes sociales y por la radio y por la televisión radio, y por todos los por todos lados, medios, ¿no? Y a nuestro buen amigo también por segunda ocasión, Ricardo Arteaga, buenas noches, Carlos bienvenido. Ray, buenas noches, Bienvenido. Omar. Gracias por la invitación nuevamente a su programa. ¿Fueron a la reliquia o no? No nos tocó. ¿Esa sí podemos ir o no? No dieron No, chance. hasta hincados, porque pues ya vimos que el presidente aluce al cristianismo, ¿no? Por defender al pueblo. Pero pues bueno, 2 semanas donde se generaron muchísimos temas muy importantes, muy delicados, dentro de ellos, para mí el más importante, lo sucedido no solamente en Aguililla, Michoacán, sino en Culiacán, Sinaloa, donde vimos un total desastre y ausencia del Estado para esa eventualidad. Pero pues bueno, aquí mi camarada y sus simpatizantes, pues bueno, Es que ahora salvaron conste vidas. que tú hiciste el Salvaron. panel, ¿verdad? O sea, casi Bueno, síguele. Salvaron No, vidas. entonces que estamos vamos, 3-1. Bueno, son 3-1, pero pues bueno, temas de esas características también, pues bueno, vimos cómo se está dando ya el chispazo de Sudamérica, ¿no? Toda esta eventualidad que se está dando en Sudamérica, muy importante, no solo para América, sino para todo el mundo, de cómo la sociedad está despertando ante los malos gobiernos, cómo la sociedad ya se organiza para salir de esta manera, como vimos en Chile, más de 1 millón de chilenos en las calles pidiendo la renuncia de Piñera, ¿no? De Piñera, y también Piñera. vemos las protestas en Irak. Ahí por desgracia son muy violentas. El día de ayer se reportaban 40 asesinados por las fuerzas del orden, y también vemos en España pues que se está dando una pues complicada situación. Barcelona, porque ¿no? por todos lados hay manifestaciones masivas, quienes quieren la independencia y quienes apoyan que continúe Cataluña formando parte del Reino de España. Entonces sí son muy interesantes, pero pues comenzamos con la visión de los hoy invitados sobre el tema. Oye, pero aquí lo bueno del agua, mejor hay que darle vuelta. Si Si no, la gente va a decir, ahí oye, con Ricky Martin. de nueva cuenta, ¿no? Gracias a Pues bueno, si no te hace daño. y otro de los temas importantes que se dio, pues bueno, fue la renuncia al sindicato de Carlos Romero de Champs. Después ahí salió la nota de que se había fugado, no se había fugado, sale Carlos Romero con un editorial reciente de posfechado de Milenio, donde pues bueno aclara que estaba en el hospital, pero sigue en la Ciudad de México. Entonces vamos a ver en qué termina infarto, ¿no? todo esto. Pero pues bueno, mientras hace También dan está los la focos noticia del de inicio de, sé que te duele, la construcción de Santa Lucía, 10 días, que se dio el mismo día de Culiacán. 10 días y el presidente hoy en la mañanera ya dando un informe de lo que se lleva Pero de también avance. está muy buena, Carlos Ray, el tema de que va a ser obligatorio de los poderes judiciales en el caso de los
congresos que tienen que transparentar todas las sentencias. No, ya. Esa eso es obligatorio. muy buena, Viene también lo del sistema judicial, pero va a ser la reforma. todas, La reforma, no es saber la si reforma. unas o otras. Anteriormente era limitativo, aquí en Zacatecas estoy seguro que no vamos a batallar con ese asunto, pero también es muy buena noticia, ¿eh? Es decir, ¿de qué estamos hablando en esta mesa? De que los tiempos y han cambiado y la sociedad está más expresiva, exige mayores cosas, exige mayores compromisos, y eso es, ¿qué nos lleva? Digo, podemos hablar con claridad de lo que pasa en nuestro país, que lo conocemos más de fondo, ¿no? En otros países creo que es un poquito más difícil conocer el contexto social y político y económico que tienen, pero en nuestro país sí podemos hablar. Así es. Y podemos decir con mucha claridad que estamos en un cambio generacional, estamos en un cambio de sistema, y hay reacciones y hay resistencia, y lo va a seguir habiendo, ¿eh? O sea, no es fácil. Cuando estás malo de una enfermedad cancerígena, no te la quitan a la primera. Es un asunto de tratamiento, es un asunto de disciplina, y es un asunto sobre todo de constancia, y eso es a lo que nos estamos enfrentando, y eso es a donde vamos y a donde queremos impulsar un cambio que no significa un cambio para Ricardo, para Morena, para Carlos, es un cambio para todo nuestro país, pero generacional. Es el cambio que la verdad es que es muy necesario. Ya no podemos esperarnos. Creo yo que si nos podemos hablar de cualquier tema vamos a encontrarle un pero necesitamos empezarlo a solucionar. Y cuando empiezas a solucionar problemas, empiezan a surgir problemas, resistencias, y eso es contra lo que nosotros estamos pues trabajando más que nada, ¿no? Y las nuevas generaciones precisamente se van a encontrar cada vez con temas mucho más complejos sociales, como lo que estamos viendo precisamente en Sudamérica. Y pues bueno, para terminar e iniciar con nuestros temas principales, otro de los temas que se dieron pues en la semana pasada, la asistencia de varios presidentes municipales de oposición, principalmente allá en el Zócalo capitalino, donde pues bueno, eventualmente confirma el vocero de la presidencia que echan gas natural repelente lacrimógeno porque pues llegó ahí un sombrerudo y quería echarle 2-3 balazos, ¿no? Pero pues bueno, no pasó a mayores. Vamos a ver en qué termina esa gestión que hace los presidentes principalmente de oposición a nivel nacional. Aquí hicieron un bloque de a prensa, los 2 días siguientes, sí. Y pues bueno, también lo importante, pues bueno, las exportaciones caen 1.3% y Pemex pierde 8,000 millones de pesos en esta reestructuración del rescate a Pemex. Ya lo estaremos comentando en otro programa. Y adiós Seguro Popular y bienvenida Miscelánea Fiscal 2020. Y para eso pues vamos a iniciar precisamente con el tema de la aprobación de la miscelánea del presupuesto 2020, Ray. Bueno, aprobaron la ley de ingresos. La ley de ingresos. Porque aquí se dio un debate medio extraño por el tema del fondo minero, porque hay que recordarles que el Senado no aprueba la ley de egresos. O sea, lo que se discutió allá podría ser un adelanto de lo que se dé en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Pero todavía no. Corrigen plana. ¿verdad? Sí, claro. Podrían corregir, pero el Senado no puede decir esa lana no va para Zacatecas. No, pues no le toca. Se aprobó modificaciones al Aquí al andaban proyecto. linchando ya a... No. Ahora regresa a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene la última palabra. La última palabra, así es, pero pues bueno, ante esa gestión que vimos o esa voluntad política que vimos de los senadores hacia Zacatecas para que el impuesto minero quedara en el manejo del gobierno del estado, pues bueno, desaparece, y del municipio, principalmente de los municipios mineros, desaparece totalmente. Tal parece que el gobierno federal es el que va a manejar todo este pastel y lo va a repartir a nivel nacional. Ese es un golpe muy fuerte para Zacatecas porque se tenía proyectado que controlara. Pero es que eso es todavía lo que no se sabe, Carlos. O sea, así es, todavía no se sabe. Todavía no se y también no define cómo se podemos va a repartir. aseverar que ha desaparecido. Así es, no ha desaparecido. Todavía no está autorizado el paquete de ingresos, ¿no? Y egresos para el resto del país. Estamos hablando de creo que son 6.4
4 billones de pesos. Todavía no está la última palabra de ese asunto, ¿no? Oye, diputado, pero bueno, recayendo en este tema, en el último informe de gobierno del gobernador Tello, Sí. vimos incluso a tu compañero Mendoza, Sí. del PRD, muy elocuente en la tribuna, Sí. donde incluso él ofrecía al gobernador de ir hasta la federación en una marcha, Sí. para defender lo del impuesto minero. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto del presupuesto o de la ley, de esta ley, pues, que todavía hay posibilidades de buena gestión? Mira, Carlos, yo creo que hay que tener primero el antecedente, ¿no? Muy importante. A ver, en el ejercicio 2018 se ejecutaron cerca de 8.500 millones de pesos. Hay observaciones y hubo uso discrecional por parte de los estados, por parte de los municipios, por cerca de 3.500 millones de pesos que no saben dónde quedaron. Discrecional. Y no podemos estar actuando de esa manera. O sea, necesitamos transparentar peso por peso, porque aparte el país ya no aguanta más. ¿Por qué no aguanta más? Porque hay una deuda externa de 9.7 billones de pesos que necesitas estarla pagando y que a lo que vamos, pues nada más le estamos abonando los intereses. Está igual que nuestra deuda en Zacatecas. A ver, nuestra deuda en Zacatecas, porque luego nos vamos al plano nacional y mucha de los auditorios va a decir, bueno, estos cuates de qué hablan, ¿no? Sí. En el tema local, en el 2016 se autorizó un refinanciamiento por 6.900 millones de pesos pagaderos a 20 años. 1. 2. Nos dijeron en la corrida financiera que nos dieron en aquel momento íbamos a pagar 10.000 millones de intereses a 20 años. Hoy, después de 2016, 2017, 2018 y 2019, porque el refinanciamiento fue en 2017, ¿no? 2017, 2018, 2019, hemos pagado cerca de 2.500 millones de pesos destinados del presupuesto de egresos de cada año autorizado por la legislatura. ¿Sí? Ahora, en la Secretaría de Hacienda, puedes checar el portal de las obligaciones y cómo está el crédito, nos aparece que solamente ha bajado nuestra deuda a 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que cuando inició este gobierno del contador Alejandro Tello, era una deuda de 7.500 millones de pesos, creo, ¿no? Sí, números más, números menos, ¿no? Y ahorita actualmente la deuda estamos en 6.000, perdón, 600. Es correcto, ¿no? Entonces, nada más ha bajado 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que hemos pagado durante 3 años solamente 2.400 millones de pesos a puros intereses, no a capital. Seguimos estando endeudados. Y es un asunto que es público, está en la Secretaría de Hacienda, quien lo guste checar en los portales, o está en mi página de Omar Carrera, ahí lo pueden bajar, y mi postura y todo eso. Y esa es la realidad que necesitamos. Bueno, pero luchar. este gobierno no ha generado deuda. No ha generado. Digo, lo reconociste Sí, en el informe. Claro, hay que reconocerlo y eso es muy importante. Así es. El asunto es que está detenida la economía. Viene una disminución de presupuesto, pero también hay que decirlo. A ver, yo te hablo desde que yo soy diputado, desde el 2016, que Ricardo ahí nos acompañó con el coordinador Luis Medina, ¿no? El asunto es que no se han aplicado políticas auténticas de austeridad y que digas bajar el gasto porque lo bajas, ¿no? O sea, no se ha autorizado y necesitamos empezar a juntar dinero, a generar economías, a que el gasto sea más eficiente. Que eso es lo que pidió la federación. Claro, y Municipios tienen como mucha estados razón, y- porque ya no te va a ajustar. Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados los municipios y los estados? No ajustabas con lana a mitad. Siempre ibas a la federación y te traes una bolsa de 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos y a todas hacías moche de fiestas por medio. Y su fiestas feriezota, pachangas, y su ¿no? feriezota. Ahora ya no. Ahora ya te dice la federación, ahora lo que presupuestes para este año es lo que vas a tener. No hay un peso de más. ¿Para qué? Para que hagas muy bien tus previsiones y tu presupuestación. Y eso es muy importante. Porque luego no digo que todos, pero dependencias, funcionarios tienen excesos y se acaban su presupuesto para mayo, para junio. Y el Estado tenía que estarles inyectando. A ver, hay un tema importante. Te doy el dato del 2018. El presupuesto fue de 30.000 millones de pesos
y en total se recibieron cerca de 38,000 millones de pesos, pero hubo 8,000 millones de manera discrecional que los asignaron a través de la Secretaría de Finanzas a las diferentes dependencias. ¿Y quién autorizó eso? Pues entre ellos mismos, no pasan por el Congreso. Entonces, sí es muy importante el tema tan retomado, el tema de la transparencia, de la transparencia uno, y de saber realmente a dónde va la lana del pueblo, porque muchas veces vemos, en este caso, a ver, nos estamos quejando de que no hay lana, pero hemos tenido 3 fiestas de la FENASA que han costado 150 millones de pesos. Lo que sabemos de manera institucional publicado. Pero también tenemos información que se ha pagado dinero a través de otras instancias, que eso no está documentado. Por eso la exigencia de que se transparente absolutamente todo. Y a lo que voy es que necesitamos cambiar el chip de los funcionarios, que ya no se pueden hacer cosas indebidas, ya hay un sistema anticorrupción, ya está la auditoría, ya el propio auditor puede ser señalado por omisiones y puede ser castigado, ya está el Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, ya se estén pero aquí sí falta un charal, o sea, aquí agarran a puro charal. Platicamos la otra vez con la Secretaría de la Función Pública y decía pues que sí hay funcionarios que ya está sancionado, uno por el centenario, el ecoparque, pero los buenos, los machuchones, dice el presidente, los chonchos, pues no hay nada, y no hay castigo. No hay castigo, ¿no? Y para los llantes, a ver, la realidad es que ha faltado mano dura y contundencia, ¿no? A ver, yo platicaba con la secretaria de la Función Pública el otro día en su comparecencia, le decía, a ver, está todo perfecto, pero es pura simulación. O sea, ¿dónde están en la cárcel? Ahora, a los que inhabilita, todos le ganan. Y los tiene que regresar, salarios caídos. Entonces, ¿qué exhibición tan grande te das como Estado de que te ganan todos los juicios? Entonces quiere decir que armaste mal un procedimiento o lo hiciste a manera de que se pudieran defender, y no podemos continuar así. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque luego el ciudadano que nos está escuchando, perdón por acá está la cámara, ¿verdad? El ciudadano que nos está escuchando luego dice, es que todos son exactamente lo mismo, no pasa absolutamente nada, no va a pasar absolutamente nada porque no hay castigo. Y la verdad es que hemos visto y tenemos como ejemplo muchos casos y lamentablemente no ha habido castigo ejemplares. O sea, no hemos visto a nadie en la cárcel, no hemos visto a nadie que le decomisen los bienes. Más que a Rosario. Que ahí está el mal de origen. Pobre Rosario, ¿no? Ahí está el mal de origen también. Ovidio, que lo saque de agua. Pues ahí está, me toca ahora sí. También, ella también manejó recursos del fondo minero. Aquí hay un dato interesante, de Zacatecas está entre los 5 estados que reciben el 80% del presupuesto del fondo minero. Los municipios recibieron casi 1.500 millones en este tiempo de 2014-2017, Zacatecas casi 900 millones y transparentaron el 60% cada, o sea, entre todos los municipios y el estado aproximadamente 60-70% fue lo que comprobaron. Todo lo demás, o sea, el pecado del fondo minero es la opacidad y la corrupción con la que se manejó, y dijo el presidente, pues pelucas. Entonces, ahora, con el permiso, pero entonces vamos a gastar mejor. Ahora en también, escuelas, él dijo, no, le vamos a dar el dinero directamente. Escuelas a nivel nacional. Directamente, que es una parte importante, ¿no? ¿Ustedes ven esta medida independientemente de esa opacidad que señala Raimundo en ese manejo del recurso, ustedes ven beneficioso para Zacatecas esta medida del gobierno federal? Bueno, hay que esperar. Hay que nada más señalar, diputado, que hay prácticamente un déficit de obra pública. Y eso lo sabemos todos. Y ahora con este recorte que principalmente es para obra pública en los municipios, peor. Va a venir peor. Bueno, ¿Ustedes pero ven si van a hacer esta medida? Bueno, en teoría se van a construir casas, escuelas o remodelar. Lo que está pasando es la dinámica que ahora el gobierno federal es quien va a ejecutar la obra. Sí, O sea, va a decidir dónde. Va a seguir habiendo la obra pública y el dinero se está entregando de manera directa. Ahora, creo yo que también es un procedimiento para evitar pues todos los vicios que existían, ¿no? Ahora, estamos hablando que realmente este es el primer presupuesto
del presidente. Hay quien dice el pasado, no, discúlpame, pero el pasado ya venía encaminado y estaba ahí. Sí, el presidente entró el 1 de diciembre y no era su presupuesto, como la quieran ver, pero este es el primer presupuesto de este presidente. Y habrá cambios, en el ejercicio de gobierno tú le vas midiendo un año. Sí, este sería quizás por eso, el presupuesto del diputado, 2020 ya la nueva forma de evaluarlo, ¿no? O sea, ¿qué impacto pudo este presupuesto en mejorar las condiciones? O sea, tú apoyas, pues, diputado, el posicionamiento tanto de José Narro como de Soledad Luébano al haber votado en negativa para que Zacatecas... Y de Ricardo también. Y de Ricardo, pues sí, para que Zacatecas controlara este recurso. A ver, hay que definirlo, ¿no? Nosotros venimos de un movimiento, ¿no? Sí. De un partido político. Nosotros venimos de una línea de un presidente de la República y debemos de apoyar a nuestro presidente de la República, ¿sí? Quizá... Pero también son zacatecanos, sí, pero diputado. por supuesto, pero habrá ajustes que tendrán que hacerse. El asunto, volvemos al tema medular, es que no se habla con la verdad y no se transparentan las cosas. ¿Cuándo nos quejamos? Cuando ya tenemos el problema encima. A ver, te doy el tema de la nómina educativa en Zacatecas. Fuimos a la Ciudad de México, nos reunimos allá con el oficial mayor y nos decía el oficial mayor, a ver, no sean mentirosos. A México, a Zacatecas yo le he dado estos millones. No me digan que yo no he apoyado a Zacatecas. O sea, aquí está y les digo cómo, cuándo y dónde. O sea, no me digan que no los hemos apoyado más que con la nómina magistral, pero por supuesto que no. Entonces dices, bueno, entonces esa es una información que nosotros no teníamos. Fuimos a la reunión, diputados, pero fíjate lo grave, no nos acompañaron el secretario de Finanzas y no nos acompañó la secretaria de Educación, que ellos son quien tuvieran toda la información fidedigna o certera de lo que nos decía el oficial mayor. Entonces, ¿qué haces? No, pues bueno, gracias, ¿no? Entonces, en lugar de ir a pedir, sales regañando, entonces dices, caray. Ahora, que sí creo que se tiene que hacer un gran frente por Zacatecas, pero tenemos que alinear los astros. O sea, tiene que haber la voluntad de todos independientemente. También tuve la oportunidad de estar, y no porque me hayan invitado, porque ahí estaba en el hotel, en el Sevilla, donde convocó el gobernador, llegaron los legisladores federales, pero yo creo que también faltaron los legisladores estatales. ¿Por qué, en mi opinión? Porque el presupuesto del Estado parte del presupuesto federal. Así es. Entonces, si nosotros lo desconocemos, cifras, datos, gráficas que presentó el secretario de Finanzas ahí, pues son gráficas que te obligan a la reflexión y a decir, a ver, es importante nosotros ajustarnos el cinturón en Zacatecas, pero si no lo conocemos de origen, cómo se dio y todo, pues difícilmente la van a conocer los 30 legisladores. Te digo, yo porque estaba ahí, ya vendrá el presupuesto que otorgue la Federación de Zacatecas y nos lo tengan que explicar, pero soy de la idea de que tienes que ir caminando con tiempo, con los secretarios de Estado para ver sus necesidades y para ver sus programas y sus acciones. 2, con los municipios para ver el tema de concurrencia de dinero, porque de lo contrario, si no hay concurrencia, pues haces muy poca obra. Esto, ¿no? Del impuesto minero, el fondo, perdón, ¿les llegaba a ustedes para autorizarlo o era también otra de las formas que por excedentes pues llegaban directo al Estado sin pasar por autorización? Entra dentro del paquete federal y te lo asignan a Zacatecas. Es decir, allá agarran una bolsa de dinero y te dicen, esto es lo que tiene Zacatecas y así es como lo tiene que repartir. Y entonces aquí ya es cuando ajustaba la Cámara de Diputados al conjunto con los secretarios y con la Secretaría de Finanzas el presupuesto. Así es como viene, no viene de manera extraordinaria. Es un porcentaje según lo que se extraiga de las minas, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece interesante y importante señalar que se debe hacer un esfuerzo, sí, un frente por Zacatecas, no como el que organizaron, que me parece un frente político, PAN, PRD, PRI, pero hay que organizar y que Zacatecas, municipios, Estado, Poder Judicial, la misma legislatura, pues también se ajusten a estas medidas de austeridad, porque, bueno, en el 2018 todavía estuvo la famosa nómina secreta, ¿no? De 700 y tantos millones de pesos, y este año pues ya no hubo información. Abordar el hecho de que ojalá los diputados locales, federales, sociedad civil, tengamos la civilidad política para Zacatecas
y no para un partido político, para un gobierno, para hacer frente precisamente ante lo que viene el próximo año, que va a ser un año complicado. ¿Por qué? Porque hay muchísima reducción de presupuesto, no solo para Zacatecas, sino para todo el país. Entonces, ojalá que este impuesto, que es muy justo para nosotros, que somos de extracción minera, podamos defenderlo, como ya lo dijera un expresidente, como perros, algo tan elemental como el impuesto minero, ¿no? Yo daría, Carlos, o sea, en primero, el presupuesto de egresos de la federación es el más grande que se da, no es un presupuesto más chico. O sea, lo que hay que ver y analizar es que es una nueva forma de gastar, lo que está planteando. Entonces tú no puedes analizar este tipo de reducción porque es otra forma, es decir, ¿le va a llegar más dinero a la gente? Pues quizás a través de los programas sociales, que es donde se está concentrando más. La caída en la construcción, ¿qué dicen los expertos? Esa se va a revertir de inmediato con la construcción del Tren Maya, de Dos Bocas y Santa Lucía. Y hay que recordar que Sí, hay una línea de 400,000 Pero la pesos también. la línea de trabajadores de obra pública del estado de Zacatecas no va a ir hasta Quintana Roo o hasta Yucatán Pero al Tren Maya para mandar dinero a su familia de Mazapil. Pero va a estar la presa de Milpilla. Es decir, Si es no que, ha caminado la presa pero de eso ya no es Milpillas. culpa de Andrés Manuel, es Entonces, culpa ¿qué? del corrupto de Víctor Armas, que por cierto tiene un contrato de publicidad bastante irregular, a uno fletándose, haciendo periodismo, y ese compa, mi periódico ¿verdad? Pero ese, a ver, ¿por qué no dices nada de eso? No, mira, ahí No, pues usted es el fue un bueno, error usted es el del bueno. gobierno del estado que trianguló, volvemos a los mismos de triangular, la responsabilidad de arreglar con los ejidatarios la construcción de la presa. Hay una empresa que se llama Cristal que le encargaron el negociar a nombre del gobierno, imagínate. O sea, imagínate. Pero le pagaron. incluso le pagaron más de lo que ellos querían pagarle a los ejidatarios por las tierras, ¿no? Pues ese es un escándalo. Y aparte esa misma empresa ya había hecho la tontería de intentar arreglar los terrenos en la vialidad Manuel Feliz. O sea, ya la había regado y otra vez la vuelve a regar. Otra chulada de obra, Entonces, ¿verdad? ¿para qué Que quiere es la secretario obra del gobierno? Pero bueno, esas cosas son las que principal debe resolver de- el gobierno en turno, y nadie más le toca eso, si es que también quieren parte del jugoso presupuesto federal. No, yo creo que hay que irnos municipio por municipio revisando, haciendo público, se supone que es público todo el tema de la nómina, pero viendo el tema de los aviadores, ahí te aseguro que hay municipios saturados de asesores que al final de cuentas no han sido capaces de elaborar proyectos. Dijo la federación, háganme proyectos y yo les bajo el recurso, ¿no? No hay un proyecto específico para obra en Zacatecas que digas, bueno, me van a bajar un buen recurso, que lo contemplen para el próximo año. Entonces hay que ir viendo el Poder Judicial también, los megabonos, ¿no? Que me tocó ver en el 2017, 2016, el presupuesto que tenían para salarios, incluso hasta para el tema de posadas, ¿no? Venía presupuestado en aquel entonces, no sé cómo venga ahorita, si les hicieron algún recorte, el tema del poder legislativo también, el tema de las herramientas legislativas que se eliminaron en el 2017 y que aún así el gobernador contempló dentro del presupuesto para el poder legislativo este recurso, que ya ha salido información de cómo se está gastando, cómo lo están comprobando algunos diputados, la mayoría. Pero yo creo que hay que irnos municipio por municipio, poder por poder y hasta gobierno del estado, ¿no? Cómo se puede apretar el uso del recurso público y, bueno, darle un poco de... Pues ojalá que Sino todos que se haga un frente. que todos hagamos un frente por Coincido. Zacatecas Coincido. y no por un partido Sí, o por un y gobierno, mira, ¿no? Carlos, Ricardo, lo más importante es que a Zacatecas le vaya bien y esa es Así una es. realidad. Miren, independientemente... Y aparte tenemos un cuadro A ver, estelar ahorita ¿cuál la es- federación. ¿Cuál es la visión que tenemos que tener? Independientemente quién llegue, lo mejor es que esté un estado caminando. Ahora, si te remontas a las encuestas te van a decir, pues a ustedes les conviene porque ustedes puntean en las encuestas Morena. Pero, a ver,
A nadie le conviene, que quede claro, tener un estado despedazado y en pedazos. Claro, Zacatecas claro. no es Zacatecas, ¿eh? Zacatecas son otros 57 municipios. Exacto. Y si fuera del corredor municipal, ojalá y tengan la oportunidad de visitarlos. Realmente hay muchas necesidades muy apremiantes. Para este año lo vamos a ver con la adelanto de participaciones por parte de los presidentes municipales. ¿Cuánto va a ser? O sea, cada quien está solicitándolo a través de sus cabildos, pero el asunto es que hay cerca de, ustedes van a verlo con el tiempo, más de 25 municipios van a tener 30 problemas financieros para cerrar el año en sus obligaciones financieras. ¿Qué te quiero decir? Nomás para pagar el capítulo 1000. Ya no te vayas para obra, ya no te vayas Nómina. al RES. O sea, es estrictamente nómina, ¿no? Entonces, eso te habla de que pues realmente las cosas, primero hay que ajustarnos los cinturones y en los municipios, y ya lo dice la federación, ¿no? Si es necesario entrar al recorte, pues hay que entrarle al recorte, que aunque es un tema muy complejo, el asunto es que no nos podemos quedar como un estado simplemente pagador de nómina. Imagínate, ¿qué vamos a hacer si nomás estamos pagando nómina? Nuestro estado no va a despegar, y en verdad necesitamos que nuestro estado despegue. Por eso vemos estados aledaños como Aguascalientes, Jalisco, Durango. Está impresionante el desarrollo, pero también se la han fletado los mandatarios. Hay que fletársela con el mandatario. Pero sí hace falta un canillazo de la federación. O sea, vemos Aguascalientes, el Bajío, pues creció gracias al canillazo, hay que aceptarlo, de los gobiernos panistas. Sí. Vemos cómo Aguascalientes llegó gracias pues a Salinas, con Otto Claro. Granados, pues le dijo, ay, Claro, póngala también hay aquí, que ver, claro, en Nuevo León. Hay que O sea, es verlo. lo que a veces aquí en esta mesa hemos dicho, que pues vemos en la frontera esta propuesta de Andrés Manuel del IVA, las gasolinas, Sí. otras facilidades. Vemos al sur todo el proyecto del Tren Maya, Sur-sureste. las zonas especiales, el Istmo. O sea, hay proyectos, ¿verdad? Pero como Claro. que Zacatecas está muy Es lejos que- de la frontera y muy lejos del sur. El problema es que nos tienen con estigma en la Ciudad de México, en mi opinión, porque se recibió un estado en condiciones económicas muy malas y con obras que son obras simplemente elefantes blancos, y no hicimos nada, no se persiguió, no hay castigo, siguen las denuncias y no se ha hecho nada. También ante la federación cuenta eso, o sea, a ver, Sí. qué tanto Pero eres. no podemos detenernos ahí, diputado. No, por supuesto que no puedo, pero es Pero tienen que hacer pe- trabajo, pero tienes que saber de dónde vienes. O sea, a ver, yo creo que si el mandatario que actualmente tenemos hubiera sido muy duro con el anterior gobernador estuviera en la cárcel sin ningún problema, O sea, hay cientos de expedientes que, por cierto, no avanzan. Cuando entró el otro gobierno nos lo regresaron antes de que entrara el presidente Andrés Manuel, nos los remitieron a Zacatecas, a la fiscalía o la Fiscalía, que también no y hay modo. están detenidos los expedientes. Entonces, no te creas, todo cuenta. Y cuenta que tan es así que nos recortan, y en contrario, hay otros estados que se les ha incrementado. Pero sí coincido al final del día de la charla que necesitamos conjuntar esfuerzos, y en verdad te lo digo, y yo lo he hecho. Platicamos con el mandatario estatal, platicamos con los demás diputados. Yo he platicado también con mis pares que tengo en la Ciudad de México, y créeme lo que sí existe la voluntad, sí, pero como lo dice el presidente, con total cuentas claras, amistades largas. Pues ojalá. Pues ahí está, ojalá. ¿verdad? Falta tiempo para la ley de egresos, hay tiempo para el trabajo político, la presión mediática. Entonces todo cuenta, ¿verdad? Entonces, pero vamos Así también es. a cosas calientitas. Vamos donde, calientitas. pues, Partido. Asamblea de Morena. Donde, pues, desde nuestro punto de vista ahí, Un pandemonio. difícilmente coincidimos Carlos y yo, pero en esto coincidimos que, pues, Morena está dando un espectáculo triste, ¿no? Lamentable. O sea, vemos que no está a la altura de la cuarta transformación. que Me usted- criticaron en su momento lo del programa de Jóvenes Construyendo, y ahora son presas ustedes mismos internamente del uso indebido de esos programas Sí, sociales. claro. Y nada más, para poner los elementos en la mesa de la Sacando revista la bilis, Proceso, ¿no? los superdelegados que ya tienen denuncias sobre el uso de estos programas,
que son en Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Colima, Chiapas y Aguascalientes, que ya son investigados por la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de los programas sociales. Así lo informó la misma Irma Heréndira Sandoval. Pero Carlos, a ver, son supuestos, no tienes, o sea, yo puedo denunciar al que quiero, por supuesto, yo supongo, pero no hay una sentencia que digan es culpable, o sea, son suposiciones. Ahora yo te voy a decir en el tema de partido, que creo que debemos de coincidir los que militamos en él. Nuestro partido llegó como un movimiento social muy grande, arropado por el presidente, ¿no? Donde cupieron todas las expresiones habidas y por haber de todos los institutos políticos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? Y es la primera vez que pasa. El presidente no va a meter las manos en el partido político y no lo ha hecho. Y hay que reconocerse. No, ya hubiera puesto orden, ¿no? Me parece. ¿Qué es lo otra más importante? Nuestro partido tiene que entender de la madurez política y en la visión que tiene nuestro presidente. Si no lo entendemos de esa manera, estamos, como lo dijo el presidente, o se acomodan o también en una, o como se mencionó, ¿no? O me voy de Morena, ¿no? Se acomodan. Pero es una parte muy importante porque nuestro partido tiene que madurar y por supuesto que va a haber una confrontación interna porque estás hablando de una integración de un nuevo partido, porque va a salir absolutamente todos los que están y llegan nuevos. ¿Cuál va a ser el reto de los que van a llegar? Pues son 11 gobernaturas o 12 gobernaturas que vamos sobre el 2021. ¿Cuál es el interés sistemático de todos? Pues que de las 11 gobernaturas, 9 prácticamente están con muy buenos números que se pueden ganar. ¿Y qué te genera eso? Crisis. A ver, yo te lo diría, ¿por qué no se dice también que hay intromisión del Estado? Porque al Estado también le conviene que Morena truene, que Morena no se lleve a cabo. Pero a ver, yo creo que denuncia, Ricardo, hay denuncias aquí sí. En específico en Zacatecas del uso indebido de programas sociales. Sí. Aquí tuvimos a Catalina Monreal y precisamente a Gilberto del Real, precisamente tocando ese tema. Aquí el tema, y me parece importante destacar la postura del presidente que señala y que es cortante y dice, se acabó el partido de Estado, ¿no? Pero no le hacen caso. No, bueno, yo creo que ahí es importante. Les avisó. Yo creo que ahí, si no hay denuncias, no se puede hacer nada. Yo creo que está el debido proceso, una presunción de inocencia, en la que hay toda una investigación y se tiene que comprobar realmente, ya en un proceso, digo, una cosa es lo mediático, la denuncia mediática, y otra cosa es la denuncia ya procesal, ¿no? En instancias correspondientes. Claro que hay denuncias, no sé por qué no han tal vez las denuncias van en el sentido contra quien resulte responsable. Tenemos, se hicieron ya denuncias dentro del proceso de Morena, que se ha hecho uso de los programas, que dicen que es una construcción, pero bueno, ha habido como 6 denuncias, audios. Pero fuera de eso, ¿cómo le van a hacer pues, para llegar a buen puerto? Porque tienen el tema de padrón, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso lo deben de revisar en el nacional. Luego las contradicciones, Jacob, que es presidenta, que también aspira, pues dice que el Consejo Nacional anuló, o bueno, pospone hasta inicios del 2020, claro. Pero por otro lado, la Comisión de Honor y Justicia, que es la responsable de llevar el proceso, dice que nada. Ya hay una resolución en el tema, ¿no? Digo, el poder el Tribunal Electoral ya determinó que es el Comité Nacional el que tiene la facultad de modificar el tema de las asambleas, la convocatoria y todo eso. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se dedica únicamente a los procesos, a las quejas internas que hay entre el choque entre militantes. O sea, Díaz Polanco no tiene choques, pues ha habido golpes, Ricardo, no, te vimos en un video. Bueno, me tocó ser el mediador, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en la mañana vimos videos en Twitter, en otros estados, como agarrándose a golpes. Sí, me parece que hay una persona agarrando la urna con todas sus fuerzas para que no se la robaran. No, me parece que ¿cómo van a salir del entuerto? Mira, a mí me parece que hay un choque no entre grupos, sino entre posturas ideológicas. Aquí me parece. Porque en Morena, como ya lo decía Omar, es un movimiento, se conforma un movimiento plural
con personas que creen que es necesario la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, y personas que están completamente, se oponen directamente a esto. Entonces, esto genera un choque ideológico. Hay formas de hacer política, claro, lo hemos visto, y hay posturas, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que está sucediendo. Debe haber debate, abrirse la democratización de los procesos, debe de vigilarse el tema del padrón para evitar todo este tipo de cuestiones, porque si no se vigila y se abre una convocatoria, se corre el riesgo de que haya conflicto, Como ¿no? dice Omar, la intervención de los gobernadores. Sí, mira, ¿qué es lo que yo propondría en la mesa, ¿no? En esta mesa inclusive, ¿no? Faltan 2 asambleas por realizarse. Ánimas. Hay una se tienen que hacer o este domingo o el siguiente, ¿no? Porque según lo marcan los propios estatutos. Era el previo al pasado, 10. ¿no? También. ¿O Sí, no? pero puede previo hasta el 10, ¿no? Claro, La sí, asamblea, la estatal, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que es importante que el presidente actual de Morena en Zacatecas, Fernando Arteaga, se siente con el otro grupo disidente o el otro grupo interno que a lo mejor no hay mucha comunicación. ¿Para qué? Pues necesitamos llegar a buenos entendimientos. La política es de acuerdos, la política es de entendimientos, no es de aniquilar. Si hacemos esa parte y aceptan las dos partes, podemos transitar sin ningún problema, porque el partido de Morena no significa solamente eso, significa darle vida política a nuestro país para los siguientes años. A ver, imaginemos que nuestro presidente va de salida y no tenemos un partido sólido. Entonces, ¿dónde va a acabar este proyecto alternativo? Este proyecto que duramos décadas trabajando. Yo tengo 18 años, 20 años trabajando en este proyecto de izquierda. Entonces, ¿dónde va a quedar todo eso? No podemos conformarnos los que somos militantes de Morena o de izquierda con esa ideología, llegar y que se acabe nuestro trabajo. Al contrario, yo creo que tenemos que redoblar el esfuerzo, comprobarle a la ciudadanía que no se equivocó, porque a diferencia de otros años, ya el ciudadano es inteligente, y el ciudadano está bien informado. Dijo Andrés es Manuel, ya no pensante, son borregos. ya no son borregos, claro. Mira, con estos aparatitos, Las redes la sociales gente juegan está, un papel es importantísimo, muy ¿no? importante, pero debemos de entendernos, debemos de acordar, debemos de platicar. No, el adversario no somos entre Morena, por eso les decía hace un momento. Es que sí se dan hasta Bueno, más no, sabrosa porque para- lo miran los priistas. No, estás viendo. Bueno, aquí cuál es el punto. Creo que el comité estatal ha sido un ente que él ni organizó, él tuvo injerencia en cuanto a la renta de los espacios de las asambleas, pero el comité nacional es el que realiza las asambleas. Entonces, bueno, yo aquí no creo que sea necesario que se sienten, simplemente, a ver, yo voy respetando. Yo veía en la asamblea. Pero sí se requiere, pues, sí, cuando claro, menos ver un debate. No, o pero algo. debate, yo creo que debe haber debate, debate, ¿no? pues, que hablen con total Porque, tranquilidad. mira, Digo, porque se ha visto una reunión aquí me queda con claro. Arteaga No se ha visto. A ni ver, con los otros mira, grupos, ¿verdad? Yo creo que hay que respetar los procesos, ¿no? Hay que ser de respetar Es la que democracia yo interna. no entiendo el término de democracia, ¿cómo lo definen ustedes? Vitorean una reelección en Bolivia. Que va a durar más de 20 años, por favor, y ustedes le llaman democracia, pero bueno, es la definición que ustedes tienen. Ya lo decía Raimundo, y lo decía con una terminología muy adecuada. Se estará perredizando Morena, nos estamos consolidando como un partido. se estará porque perredizando con hasta el tantas 2018 tribunas. no habíamos sido partido, éramos un movimiento, o sea, se obtuvo No, un y el registro, pero objetivo era la presidencia, el ¿no? tema era un movimiento Pero ahora, social. pues, sí. Pues la gobernatura. Yo pues, creo No, pero, o sea, me refiero a que no pueden pensar, yo les haría un llamado pues a las posturas antagónicas de Morena, es que no pueden pensar que se acaba la cuarta transformación cuando termina el gobierno Sí, de no, Andrés no. Manuel. No, Si claro lo ese es tiene- el reto, por Eso es eso lo que- es las diferencias, por eso debes de hacer política, por eso debes de platicar. A ver, Que parece que no se ha hecho en Morena, yo ¿no? podré estar en desacuerdo con todo contigo, pero te tengo que respetar y tiene que haber una mesa. No somos delincuentes, somos políticos, profesionales y nos tenemos claro que que sí, ¿no? entender. Si no nos entendemos, pues difícilmente vamos a transitar. Lo más importante es la visión del presidente por donde llegamos. No debemos de olvidar que llegamos por un movimiento y no debemos de olvidar que el movimiento no es para que se acabe en 6 años. Nuestro proyecto alternativo
no vas a realizar los grandes cambios trascendentales en nuestro país en 6 años. Hay que reconocerlo. Hay que sentar las bases. Vas a sentar bases, pero ocupamos un proyecto de 18, 20 años, cuando menos, ¿eh? Digo, sí, hay ejemplos de potencias del que me quieras hablar. Los grandes cambios trascendentales sucedieron después de 10, 12 años. Sí, cualquiera claro, de los que hablemos, ¿eh? Aquí hay un tema... Y también necesitas nuevos políticos. Creo que la cuarta transformación tiene el objetivo de cambiar la forma de hacer política. Entonces yo coincido con Omar que somos políticos, hay que comportarnos como tal, pero también que nuestras acciones lo digan, ¿verdad? Digo, hay una enorme diferencia entre alguien que va y hace acuerdos, que platica, que busca, para la foto aquí el que chavo busca hacer un acuerdo, pero eso es una cosa, y otra cosa es hacer uso de programas, el querer imponer personajes, el hacer campañas que no están incluso establecidas en nuestros estatutos. Y bueno, o sea, ya lo ha dicho el presidente, tenemos, él solicita a los legisladores federales, locales, que nos involucren. ¿Cómo van a resolverlo? O sea, tenemos que ayudarle al presidente. ¿Va a haber elecciones en urna no, encuestas? Es igual. Ahorita el procedimiento es que se repongan las 2 asambleas que siguen y se resuelva lo que hay impugnado, todo eso. ¿El Jerez no está impugnado? No, nomás impugnó Fresnillo, y te falta, por ejemplo, lo nacional, que se resuelvan los 300 distritos, porque tienes que tener quórum del 50% más 1, que son 150, pero si hay... Y que dejen pasar a Mario Delgado, no lo dejan ni pasar. Y si está impugnado el 20%, entonces tiene que repetir todo. A ver, te doy un dato, el problema es el padrón que no se ha actualizado aquí en Zacatecas y en todo el país, ¿no? Es un debate muy profundo, porque realmente hay mucha gente que se afilió de todo corazón y quiere ir a votar fuera, y está fuera. Hay otra gente que dice, oye, pues yo nunca me anoté. También tenemos esos casos. Y hay gente que asistió y no sabía ni a qué iba, o sea... O no estaba afiliado. No sabía ni que estaban afiliados, pero aparecía. Pero necesitan mucho tiempo para el proceso de reafiliación. No es reafiliación, es simplemente revisar el padrón que se tiene, un padrón de 3.100.000 que se autorizó. Ahora, lo que estamos también... 3 millones. No, había un padrón de 10, se quedó en 3.100.000 y el inicial, cuando iniciamos con todo este debate, eran 320.000. O sea, es un asunto hasta de respeto a la militancia de Morena. Eso se tiene que aclarar. Y ahí ya no entra, no pedirían, sé que la falta de confianza existe, pero ya la intervención de las autoridades electorales, no para que se metan, sino para que les ayuden a poder organizar. Porque también era el tema de que estaban rebasados, ¿no? O sea, lo de Guadalupe, otras era que la gente... no, porque es un proceso interno, tendrías que reformar ahí la ley, ¿no? O sea, ahora, por eso te digo, tienes que actuar con mucha madurez, de un lado y del otro lado. Ahora, cuando hay muchísima gente como lo hubo, es difícil controlar, hay salones de 1,000 personas y había 3,000 personas, pues olvídate, es una locura, y todos ¿no? queriendo ser regidores, pues está cañón, y eso que estaban haciendo las tenemos que irnos, muchachos. Ya nomás un último comentario sobre el tema de Saúl Monreal, porque a ti te echaron el carro, Benjamín, que a ver, que ahora sí que digas, pero... Muy simple, a ver, no voy a caer en un asunto mediático, lo mío es legal, es un asunto serio, es recurso público de los zacatecanos que se fue de la Secretaría de Finanzas al DIF, posteriormente hubo una triangulación de recurso a una asociación civil que es Amigos de Benjamín, ya hay denuncias ante la Fiscalía penales, ya hay auditorías, ya presenté un seguimiento ante el SAT y ante la Secretaría de Hacienda. Lo mío es un asunto público, de dinero público, y hay que llegar hasta que se aclare todo. Total transparencia. Yo no he dicho que se han robado un solo peso. Yo lo único que he pedido es que sea transparente y se le dé certeza a los ciudadanos zacatecanos del recurso que se les cobró a través de los impuestos y fue a parar a la máxima festividad de los zacatecanos. Pero también sería bueno que se aclarara cómo se va a recuperar ese dinero. Es decir, es un asunto total de transparencia. Lo otro es un asunto privado, es un asunto que tendrán que preguntarle a los organizadores,
Creo que hay suficiente capacidad política para contestar ese asunto y sería mi Pues te dejamos la invitación abierta, diputado Ricardo, nuevamente Gracias. cuando gusten para tocar los temas que vienen posteriormente, Sí, vienen, y agradecerles a todos los que nos sintonizaron y nos vieron en directo por plataformas sociales. Nos vemos el próximo lunes y pues adiós. Hasta luego. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.